Salga de aquí. Usted lo arruina todo con ese olor a vieja. Esas palabras, chilladas por mi nuera frente a 20 invitados, me perforaron el alma más que un cuchillo filoso. Sentí cómo se me helaba la sangre, no de miedo, sino de una indignación que nunca antes había conocido. Soy Elena de los Santos, 68 años, y creía que la casa de mi hijo era también mi hogar, el nido que tejí con mis propias manos y mi corazón. Se equivocó. Porque, aunque me quitaron el delantal, no me quitaron el poder. Ella pronto lo sabría, y esa certeza, extrañamente, me trajo un alivio helado, como el bálsamo que la curandera del pueblo le ponía a las quemaduras. Mi vida, hasta ese momento, había sido una tela tejida con hilos de trabajo duro y amor silencioso. Me llamo Elena de los Santos y me casé joven con Ricardo, un hombre de manos callosas y corazón noble. Juntos, desde el rancho de mis padres en el campo, soñamos con una casa grande, en la ciudad, donde nuestros hijos pudieran crecer sin las carencias que nosotros conocimos. Ricardo trabajaba en la construcción, y yo, además de cuidar de nuestro Miguelito, vendía dulces y empanadas que preparaba en nuestra pequeña cocina. Cada moneda que ganábamos la guardábamos con celo, como si fuera un tesoro, porque para nosotros lo era. La casa en la que vivía Miguel y en la que hasta hace una hora yo me sentía en casa, no era una casa cualquiera. Era la manifestación de ese sueño. Ricardo la compró con sus ahorros, con la hipoteca a cuestas durante 30 años. Y yo, durante ese tiempo, fui quien la mantuvo. No solo con mis ganancias de las ventas, sino con mi energía y mi amor. Cada muro, cada baldosa, cada rincón tenía una historia, un recuerdo, una parte de mí. La vi nacer, la vi crecer. La casa, para mí, era Ricardo, era Miguel, era mi vida entera. Recuerdo el día que pintamos la fachada de amarillo claro, el color que elegí porque me recordaba al sol de las mañanas en el campo. Ricardo se rió, me abrazó y dijo: «Elena, esta casa es tu reflejo, llena de luz y calor». Cuando Ricardo se fue, hace 10 años, un pedazo de mi alma se fue con él. Pero también me dejó la responsabilidad y el orgullo de esa casa. Miguel, nuestro único hijo, siempre había sido bueno, pero un poco volado, como dicen. Vivía en otro estado por su trabajo, y la casa era demasiado grande para una sola persona. Así que la alquilé un tiempo para tener una renta y no depender de nadie. Hace 5 años Miguel se casó con Sofía. Una mujer bonita, de esas que parecen sacadas de revista, con una sonrisa deslumbrante y una voz que al principio sonaba como campanas. Ella no era de nuestra gente, venía de una familia con dinero, de la alta sociedad. Yo la acepté con el corazón abierto, creyendo que la familia se agrandaba y que Sofía traería alegría a la casa. Después de un par de años de matrimonio, Miguel y Sofía decidieron volver a vivir en la ciudad. Querían formar una familia. Miguel me pidió si podían mudarse a su casa, mi casa. Yo, sin pensarlo 2 veces, les dije que sí. Me parecía lo más natural del mundo. «Claro, mi amor, esta es tu casa», le dije, y ellos se instalaron. Yo me quedé en mi pequeño apartamento, no muy lejos, pero siempre ayudando, siempre presente. Cuando nació mi primera nieta, Elenita, mi corazón explotó de felicidad. Y entonces, poco a poco, mi presencia en su casa se hizo más constante. Yo era la que cuidaba a la niña, la que cocinaba cuando Sofía estaba ocupada con sus reuniones, la que ponía orden en el caos que Sofía generaba. Era la abuela, la madre, la ama de llaves, la cocinera, pero sobre todo, era la dueña de esa casa en el fondo de mi corazón. La cocina, para mí, era mi reino. Ahí es donde mi madre me enseñó a transformar unos pocos ingredientes en un banquete. Con las manos en la masa, con el olor de la cebolla sofrita y los condimentos, me sentía cerca de mi herencia, de mi familia. Era mi manera de dar amor, de nutrir a los míos. Sofía, en cambio, veía la cocina como un lugar de servicio, algo que se encargaba a otros. Ella prefería pedir comida o ir a restaurantes caros. «Ay, suegrita, usted y sus ollas viejas», me decía a veces con una risita falsa. No tiene por qué molestarse. Pero yo sabía que me estaba diciendo que mis maneras eran anticuadas, que no encajaban en su mundo moderno. Esa noche, Miguel cumplía 40 años. 20 invitados iban a venir,
gente importante del trabajo de Sofía y algunos familiares cercanos. Yo me levanté al alba, como siempre, con el sol apenas asomando por la ventana, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La cocina ya estaba en ebullición, con el aroma del café recién hecho y el pan dulce que había horneado para el desayuno. Pero mi mente ya estaba en el sancocho, que iba a preparar para la cena, un plato sustancioso, lleno de sabor, con carne, yuca, papa, plátano, choclo, cilantro. Un sancocho como el que hacía Ricardo, espeso y reconfortante. También iba a hacer unas empanadas fritas de carne y otras de queso, y para el postre, mi famoso arroz con leche, con canela y un toque de limón. Quería que la gente se fuera de allí con el estómago lleno y el corazón contento. Me pasé todo el día entre ollas y sartenes, el delantal manchado de harina y salsa. Mis manos expertas picaban las verduras con una rapidez que solo los años de práctica pueden dar. El calor de la estufa me daba una sensación de calidez, de propósito. El vapor del sancocho llenaba la cocina con un olor delicioso, una mezcla de carne cocida, vegetales frescos y especias. Me sentía feliz, canturreando una vieja ranchera mientras revolvía la olla. Este era mi regalo para Miguel, mi hijo, y para la familia que habíamos construido. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer. Oí el murmullo de las voces, la risa de los niños, la música suave que Sofía había puesto en el salón. Dejé que los aromas de mi cocina se mezclaran con el aire de la fiesta, con la esperanza de que trajeran una sensación de hogar a todos. Miguel vino a la cocina y me dio un abrazo apretado. «Gracias, mamá. Huele delicioso», me dijo, y por un momento todo valió la pena. Sus ojos brillaban con un cariño genuino. Él no era como Sofía. Él apreciaba mis esfuerzos, o al menos eso creía yo. Luego, Sofía apareció en la puerta de la cocina. Llevaba un vestido elegante, de esos que solo se usan en ocasiones especiales, y su cabello rubio, perfectamente peinado, brillaba bajo la luz. Su sonrisa, que antes me parecía de campanas, ahora me sonaba a cristal, fría y frágil. No vino a agradecer, ni a ofrecer ayuda. Vino con una mirada escrutadora, como si inspeccionara un plato en un restaurante caro. «¿Ya casi está, suegra?», preguntó, su voz un poco más alta de lo normal, con ese tono que usaba cuando quería que los demás escucharan. Noté que el camarero, un muchacho joven que Sofía había contratado y que estaba pasando canapés por el salón, se detuvo por un segundo cerca de la puerta de la cocina, quizás atraído por el aroma o por el tono de Sofía. «Sí, Sofía, ya casi. Unos 15 minutos más, y el sancocho estará perfecto. Las empanadas ya están listas para freír», respondí, sin dejar de remover la olla. El fuego bajo mantenía el sancocho caliente, permitiendo que los sabores se asentaran aún más. Ella resopló, y sus ojos se posaron en mí, luego en la olla humeante, luego en la pileta llena de trastes que había usado durante el día. «Ay, suegra, de verdad, este olor a comida es demasiado fuerte. No me gusta que la casa huela así. Es tan campestre». Su voz llevaba una velada crítica. La palabra campestre la pronunció como si fuera una enfermedad. Sentí una punzada, pero la ignoré. Siempre había sido así, siempre tratando de minimizar lo que yo hacía. Me encogí de hombros. «Es el olor de la comida casera, Sofía. A los invitados les encantará». Ella dio un paso más adentro de la cocina, sus tacos resonando en el suelo de baldosas, y entonces, de repente, levantó la voz. No levantó la voz. Chilló. Un grito agudo que rasgó el aire, silenciando por un instante la música y las conversaciones del salón. «Salga de aquí. Usted lo arruina todo con ese olor a vieja». Las palabras me golpearon como una bofetada. No solo a mí, sino a todo lo que yo era. Al amor que puse en esa comida, a mis años, a mi presencia. El olor a vieja me atravesó el pecho. Era un ataque directo a mi edad, a mi persona, a mi esencia. No era el sancocho, no era la cocina, era yo. Era mi existencia misma lo que, según ella, arruinaba todo. Miré más allá de Sofía, hacia la puerta de la cocina. Miguel estaba allí, con la copa en la mano, paralizado, la boca ligeramente abierta. A su lado, la tía Carmen, con quien había compartido tantas risas, se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de sorpresa y vergüenza.
El joven camarero, que antes estaba cerca, ahora miraba al suelo, incómodo. Todos oyeron. Todos los 20 invitados, o al menos la mayoría, se quedaron en silencio, girando la cabeza hacia la cocina. La vergüenza ajena, la humillación, me quemaron las mejillas. Sentí que el calor del fogón se había metido dentro de mí, pero no para calentar, sino para incinerar. Mis manos, que hacía segundos movían la cuchara de madera en la olla con tanto esmero, se detuvieron. Una quietud extraña me invadió. No grité de vuelta, no lloré. Mis ojos se posaron en Sofía. Su cara estaba roja de furia, sus ojos verdes destellaban un desprecio que ya no ocultaba. Ella, la que venía de familia bien, la que se creía superior, se había expuesto tal cual era, pura crueldad. Y lo hizo en mi casa, o en lo que yo creía que era mi casa. Con una calma que no sabía que poseía, desaté las tiras de mi delantal, ese que Ricardo me había regalado hace tantos años, con un bordado de flores que él mismo eligió. Lo doblé pulcramente y lo puse sobre la encimera. Mi mente estaba en blanco y a la vez llena de un torbellino de pensamientos. La indignación era visceral, un nudo frío en mi estómago que iba ascendiendo. La vergüenza me ardía la piel, pero más fuerte que la vergüenza era una nueva sensación, una certeza inquebrantable de que esto no podía, ni debía, seguir así. Este era el punto de no retorno. Tomé mi celular, que siempre llevaba en el bolsillo de mi pantalón, y salí de la cocina. No miré a Sofía, no miré a Miguel, no miré a nadie. Mi paso era lento, pero firme. Cada pisada resonaba en el suelo, como un gong que anunciaba algo. Los murmullos de los invitados se reanudaron a mis espaldas, pero ya no me importaban. Su curiosidad era pequeña comparada con la tormenta que se desataba en mi interior. Crucé el salón, ignorando las miradas furtivas, los silencios incómodos. Mi corazón latía con una nueva fuerza, una que no era de miedo, sino de una extraña claridad. Llegué al jardín, mi pequeño refugio. La brisa fresca de la noche acarició mi rostro, secando unas lágrimas que no sabía que habían brotado. Me senté en el banco de madera bajo el viejo jacarandá, el mismo que Ricardo y yo plantamos cuando Miguel era un niño. El aroma de las flores de jazmín llenaba el aire, un perfume dulce que contrastaba con la acidez de las palabras de Sofía. En ese jardín, bajo las estrellas, la tristeza se fue disipando, dando lugar a una rabia helada. No era la rabia explosiva, sino una rabia paciente, calculadora, como la de un río que erosiona la piedra con el tiempo. Recordé otras ocasiones, cuando Sofía me quitó el juego de tazas de porcelana que mi abuela me había dejado, diciendo que no combinaban con su decoración moderna. Cuando vendió sin preguntarme el viejo baúl de madera que Ricardo había tallado, donde guardábamos nuestras cartas de amor. O aquella vez que me dijo, frente a sus amigas, que mis recetas eran demasiado pesadas para la gente de buen gusto. Siempre minimizando, siempre despreciando. Pero lo del olor a vieja fue la gota que derramó el vaso, el colmo que rompió el hilo de mi paciencia. Me dije a mí misma, con la voz grave que solo uno conoce en la intimidad de su pensamiento: hasta aquí llegó, Elena, ya no más. No era solo una cuestión de respeto, era una cuestión de dignidad. Había permitido que me pisotearan por el amor a mi hijo y mi nieta, por no querer causar problemas, por mantener la paz familiar. Pero la paz, a ese precio, no era paz. Era humillación disfrazada. Sentía un placer anticipado, un escalofrío que me recorría la espalda. Un placer no por la venganza, sino por la justicia. Había cosas que Sofía no sabía, cosas que Miguel había olvidado, o que quizás nunca supo realmente. Cosas sobre esta casa, sobre mi vida, sobre mi verdadero poder. Habían creído que mi silencio era debilidad, que mi presencia discreta era insignificancia. Se equivocaron. Se olvidaron de que las raíces más profundas son las que sostienen el árbol entero, aunque no se vean. Una hora después, mientras el murmullo de la fiesta continuaba en el interior, yo seguía sentada en el jardín, pero ya no era la misma Elena que había salido de la cocina. En mi mano, mi celular, no era solo un aparato para hablar, era una herramienta, y en mi mente ya no había tristeza, sino un plan que empezaba a tomar forma, claro y preciso como una receta bien escrita. La fiesta de cumpleaños de Miguel estaba lejos de terminar, pero para Sofía,
La verdadera celebración, la de su control y su desprecio, estaba a punto de desmoronarse. El aire fresco de la noche en el jardín era un bálsamo que no lograba calmar el ardor en mi pecho. Me quedé sentada en el banco de madera, bajo el jacarandá, sintiendo el perfume dulce de los jazmines mezclarse con el resabio amargo de las palabras de Sofía. Olor a vieja. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel, tan hiriente, tan desalmada? Yo, que solo quería dar lo mejor de mí, que había puesto mi vida, mi corazón, en esa casa y en esa familia. La voz de Sofía, chillando como una arpía, resonaba en mis oídos. No era la primera vez que me hacía sentir menos, que minimizaba mi existencia, pero esta vez fue diferente. Esta vez fue pública, descarada, humillante hasta la médula. Sentí el pulso golpear en mis sienes, no de dolor físico, sino de una herida profunda en mi dignidad. Un nudo frío se me apretaba en el estómago, y mis manos, que aún sentían el calor de las ollas, se cerraron en puños sobre mis rodillas. El ruido de la fiesta llegaba amortiguado desde el interior de la casa. Las risas forzadas, la música que Sofía llamaba ambiente, todo me parecía ahora un eco lejano, irreal. Mientras ellos brindaban y celebraban, yo estaba aquí, en la oscuridad, con mi alma desgarra. Pero no por mucho tiempo, me dije a mí misma, apretando los dientes. Esta vez, la tristeza no me iba a vencer. Esta vez, la humillación iba a ser el fuego que encendiera mi determinación. Recordé, como si fuera ayer, el día en que Ricardo y yo compramos esta casa. No teníamos mucho, pero teníamos sueños y ganas de trabajar. Yo vendía tamales y atole en la plaza del pueblo, y Ricardo trabajaba día y noche en la construcción. Cada ladrillo de esta casa se levantó con el sudor de nuestra frente, con cada monedita que ahorrábamos. Recuerdo que Ricardo solía decirme, «Elena, esta casa será nuestro refugio, nuestro legado. Será tu reino, porque tú eres el alma de nuestro hogar». Y así fue. La casa era mi extensión, mi historia, el fruto de toda una vida. Cuando Ricardo murió, hace 10 años, el mundo se me vino abajo. Pero él, que era un hombre previsor, me dejó las cosas bien arregladas. No quería que yo me preocupara por nada. Fue a la notaría con don Eugenio, nuestro viejo abogado de confianza, un hombre serio y cabal. Recuerdo que me hizo firmar unos papeles, que en mi dolor yo apenas entendía, pero confiaba ciegamente en Ricardo. Él me miró a los ojos, y con una sonrisa triste me dijo, «Mi amor, esta casa es tuya, siempre tuya, es tu seguridad. Pase lo que pase, nadie te la puede quitar». En ese momento, las palabras de Ricardo volvieron a mí con una claridad cegadora. Nadie te la puede quitar. ¿Y Miguel, mi hijo, lo sabía? Seguramente. Pero con el tiempo, con la llegada de Sofía, con la vida en la ciudad, los detalles se diluyen, las certezas se confunden. Sofía, con su aire de superioridad, siempre me hizo sentir como una carga, como si viviera de la caridad de mi hijo. «Ay, suegrita, no se preocupe por el alquiler. Es lo mínimo que podemos hacer por usted», me había dicho una vez, con esa sonrisa de cristal. Me dolía que pensara que yo dependía de ellos, cuando en realidad la verdad era muy distinta. Me puse de pie, mis músculos un poco entumecidos por la postura. El cielo estaba lleno de estrellas, brillantes y lejanas. Me aferré a una certeza. La casa, en papel, era mía. Y eso era una fortaleza que ellos no veían. Mi poder no era ruidoso como los gritos de Sofía, ni ostentoso como sus joyas. Mi poder estaba arraigado en la tierra misma de esa propiedad, en la historia que se había construido dentro de sus muros, en los documentos que atestiguaban mi derecho. «Papelito habla, Elena», me dije a mí misma, usando una de las frases que mi padre siempre repetía. Y era verdad. Los papeles no mienten. Los documentos notariales tienen peso, tienen ley, y yo los iba a usar. Me sentí una estratega, una general en un campo de batalla que hasta hace una hora era mi hogar, mi refugio. Pero ya no. Ahora era un territorio por reconquistar. Mientras el eco de la fiesta se alejaba, mi mente se enfocaba en los detalles. Tenía que encontrar esos documentos. Ricardo siempre fue muy ordenado. Teníamos una caja fuerte en el banco, una caja que abrimos juntos hacía muchos años.
¿Estarían allí? ¿O don Eugenio los tendría guardados en su oficina? Mañana, sin falta, lo primero que haría sería llamar a don Eugenio. Él me aclararía todo. Él me daría la munición. Volví al pequeño apartamento que me servía de base cuando Miguel y Sofía se instalaron en mi casa. El silencio allí era profundo, reconfortante. Me preparé un té de manzanilla. Mis manos aún temblaban un poco, pero ahora era de una energía contenida, no de debilidad. Me senté en mi sillón favorito, el que Ricardo me había tapizado con la tela más suave, y saqué mi libreta de teléfonos. Busqué el número de don Eugenio. Estaba borroso por el tiempo, pero legible. Aún era de noche, pero la determinación me impidió dormir. Pasé el resto de la noche repasando en mi mente cada injusticia, cada palabra hiriente de Sofía. Recordé cómo me despidió de la cocina, como si fuera una empleada sin valor, frente a todos. Recordé sus comentarios despectivos sobre mis muebles, mis costumbres, mi forma de vida. Ella se sentía la dueña absoluta, la señora de la casa, la que dictaba las reglas, pero se le había olvidado un pequeño detalle. La casa era mía. Y cuando la dueña de la casa habla, hasta el viento se calla. Mientras tanto, en la casa grande, la fiesta continuaba. Podía imaginar a Sofía, con su vestido brillante, sonriendo falsamente, haciéndose la perfecta anfitriona. Seguramente ya había inventado una excusa para mi ausencia. Ay, la suegrita se puso un poco indispuesta, ya saben cómo es a su edad, diría con un tono de falsa preocupación. O tal vez se le subió el azúcar por probar tanto sancocho. Lo que fuera, lo importante para ella era mantener las apariencias, proyectar una imagen de perfección. No se daría cuenta, ni por un instante, del huracán que ella misma había desatado. Miguel, mi hijo, ¿qué estaría haciendo? Seguramente tratando de disimular la tensión, de apaciguar el ambiente. Él siempre fue así, complaciente, queriendo evitar problemas. Me dolía que no me hubiera defendido, que no hubiera dicho una palabra en mi favor, pero también entendía que su matrimonio, su vida, dependían en gran parte de la aprobación de Sofía, de su dinero y de su estatus. Una parte de mí lo excusaba, pero la otra, la que dolía, no podía perdonar su silencio. Su inacción también era una forma de complicidad. A la primera luz del alba, cuando los pájaros empezaban a cantar tímidamente, me levanté. Mis ojos estaban cansados, pero mi mente estaba clara. La primera llamada sería para don Eugenio. No podía esperar. Tomé un sorbo de café negro y me armé de valor. Este día marcaba el inicio de una nueva etapa. No de venganza, no, sino de reivindicación, de recuperar lo que era mío, lo que yo había construido con amor y sacrificio. Marqué el número con manos firmes. Un par de timbres y una voz grave y somnolienta respondió. Bufete de Abogados Vargas. ¿Quién habla? Era el hijo de don Eugenio, un joven abogado que también trabajaba en el bufete, pero yo necesitaba a don Eugenio padre, el que conocía la historia desde el principio. Buenos días, soy Elena de los Santos. ¿Podría hablar con don Eugenio, por favor? Es urgente y personal, le dije con voz clara. Unos segundos de espera, y luego la voz ronca de don Eugenio, un poco más apagada por los sueños, pero inconfundible. Elena, hija, qué sorpresa a estas horas. ¿Ha pasado algo? Don Eugenio, disculpe la hora, pero sí, ha pasado algo. Necesito su ayuda. Necesito que me aclare unas cosas sobre la casa de Miguel, la que era de Ricardo. Le expliqué, y mi voz se quebró ligeramente al mencionar a mi difunto esposo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, don Eugenio tosió suavemente. Ah, la casa. Sí, Elena, recuerdo bien ese asunto. Ricardo fue muy específico. ¿Qué necesita saber exactamente? Necesito que me confirme quién es la dueña legal de la casa, don Eugenio, y si puedo tener acceso a todos los documentos, a los originales, le pedí, mi voz ahora más firme, con un matiz de urgencia. Claro, Elena. La casa, la propiedad, quedó a su nombre, en usufructo vitalicio para usted, con ciertas condiciones para Miguel en caso de que usted ya no la necesitara o quisiera venderla. Pero mientras usted viva y usted quiera mantenerla, la dueña es usted. No hay discusión legal posible, respondió don Eugenio con total seguridad. Los documentos están en la caja fuerte de la oficina. Podemos reunirnos hoy mismo si lo desea.
A las 10 de la mañana. ¿Le parece bien? Una ola de alivio y una poderosa sensación de control me invadieron. No era una suposición, no era un recuerdo nebuloso, era la verdad, confirmada por la voz de la ley. Usufructo vitalicio, una palabra legal que significaba que yo era la propietaria, la que tenía el derecho de uso y disfrute de la casa para toda mi vida. Y las ciertas condiciones para Miguel, yo sabía lo que eran: que él y su familia mantuvieran la casa, que la cuidaran, que me respetaran, cosa que Sofía había ignorado por completo. Perfecto, don Eugenio. Allí estaré a las 10. Muchas gracias, de verdad. Es muy importante para mí, le dije, y colgué el teléfono. Miré por la ventana. El sol ya estaba saliendo, pintando el cielo de un naranja vibrante. Ya no sentía el cansancio, sino una energía renovada. El olor a vieja que Sofía había usado para humillarme ahora se convertiría en el perfume de mi libertad. Ya no era la abuela silenciosa, la cocinera invisible. Era la dueña, la propietaria, la que tenía las riendas. Me vestí con mi mejor ropa, no por coquetería, sino por respeto a mí misma. Un vestido sencillo, pero elegante, mis zapatos cómodos y mi bolso de cuero que Ricardo me había regalado. Me recogí el pelo en un moño bajo, como siempre, y me miré al espejo. Mis ojos, aunque un poco hinchados por la falta de sueño, brillaban con una determinación férrea. Salí de mi apartamento y tomé el autobús hacia el centro. El bullicio de la ciudad me parecía más vibrante, más lleno de posibilidades. Me sentía ligera, como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. La decisión estaba tomada, el primer paso dado. No había vuelta atrás. Llegué al bufete de don Eugenio a las 10 en punto. El joven abogado, el hijo de don Eugenio, me recibió amablemente. Doña Elena, mi padre la está esperando. Pase, por favor. La oficina de don Eugenio no había cambiado en años. Los estantes llenos de libros viejos, el escritorio de madera maciza, el olor a papel y cuero. Don Eugenio me recibió con una sonrisa amable. Siéntese, Elena. Ya le tengo los documentos aquí. Sobre el escritorio, un folder grueso, amarillento por el tiempo. Dentro, la escritura de la casa. Mi nombre, Elena de los Santos, resaltaba como la única propietaria con el usufructo vitalicio. También había otros documentos, anexos, con las cláusulas específicas. Ricardo, en su sabiduría, había previsto incluso la posibilidad de un malentendido o un abuso. En uno de los folios, redactado con lenguaje legal pero claro, se especificaba que, en caso de que el usufructuario, yo, no se sintiera cómoda o fuera maltratada en la propiedad, o si la propiedad no era mantenida adecuadamente, tenía el derecho de exigir la desocupación de los ocupantes, incluso de Miguel, y retomar el control total del inmueble sin compensación para ellos. Ricardo había dejado explícito que la casa era mi resguardo, mi dignidad, y que nadie, ni siquiera nuestro hijo, podía pasar por encima de eso. Al leer esas líneas, sentí un escalofrío. Ricardo me había protegido más allá de la tumba. Él había visto venir, de alguna manera, lo que Sofía me haría. Había armado una red de seguridad para su Elena, para su reina del hogar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de gratitud, de un amor que trascendía el tiempo. Don Eugenio, le dije, secándome las lágrimas, necesito que me ayude a redactar una carta formal, con todos los detalles legales, y necesito que se la entreguemos a Miguel y Sofía. Hoy mismo. Don Eugenio me miró, sus ojos experimentados. Elena, ¿estás segura de esto? Es un paso importante. Podría generar un gran conflicto familiar. Estoy más segura que nunca, don Eugenio. El conflicto ya existe, y no fue generado por mí. Esta carta es solo la respuesta. Es mi forma de recuperar mi dignidad. Y si quieren vivir en mi casa, lo harán bajo mis reglas, o no vivirán en ella, le respondí, mi voz resonando con una autoridad que ni yo sabía que poseía. Don Eugenio asintió lentamente. Entiendo, entonces haremos lo que sea necesario. Preparamos la carta, y en cuanto esté lista, la llevaremos personalmente. Es importante que sea usted quien la entregue, para que no haya dudas. El resto de la mañana la pasamos trabajando en la carta. Cada palabra fue escogida con cuidado, cada párrafo redactado con precisión legal. No era una amenaza, era una notificación.
Una notificación de la realidad. Una realidad que Sofía había ignorado por su arrogancia y que Miguel había permitido por su debilidad. La carta no solo exigía respeto y buen trato, sino que también establecía un plazo de 30 días para que se adecuaran a las normas de convivencia que yo impondría, o, de lo contrario, tendrían que desocupar la propiedad. Incluía también una cláusula sobre el mantenimiento de la casa, los gastos y una parte sobre el respeto hacia mi persona y mi forma de vida. Al salir del bufete, con la carta firmada y sellada en mi bolso, sentí que cargaba una espada de papel, sí, pero afilada y justa. El sol del mediodía caía sobre la ciudad, y yo me sentía como si hubiera emergido de una larga noche. El primer paso estaba dado, el más concreto e irreversible. Sofía y Miguel pensaban que yo era solo una vieja a la que podían gritar y despreciar, pero se iban a dar cuenta de que esa vieja era la dueña de la tierra que pisaban, y que, a partir de ahora, iban a bailar al son de mi música. La tarde se extendía como una sombra larga sobre la ciudad, pero en mi corazón una luz nueva y potente acababa de encenderse. Con la carta de don Eugenio en mi bolso, sentía que no caminaba, sino que flotaba. La calle, con su bullicio de gente y autos, parecía ajena a la tormenta que yo llevaba conmigo. Ya no era una tormenta de dolor, sino de una calma calculadora, de una estrategia bien pensada. Regresé a mi pequeño apartamento, no sin antes pasar por una florería y comprar un ramo de mis flores favoritas, jacarandás. Sus pétalos morados me recordaban al árbol de mi jardín, al que plantamos Ricardo y yo. Las llevé a casa y las puse en un jarrón de cristal, sintiendo que cada pétalo era una promesa de renovación. Preparé un té, me senté en mi sillón y revisé la carta una y otra vez. Cada palabra era un recordatorio de mi decisión, de mi dignidad. No había prisa, pero tampoco iba a dejar que pasara mucho tiempo. Decidí que el momento de la entrega sería esa misma noche. Quería que la bofetada de la realidad les llegara justo cuando la resaca de la fiesta de cumpleaños de Miguel aún estuviera fresca. Que no tuvieran tiempo de procesar, de inventar excusas, de evadir la verdad. Quería que el impacto fuera directo, innegable. Me cambié de ropa, esta vez escogiendo un conjunto más formal, como si fuera a una reunión importante, que en cierto modo lo era. Me puse un poco de labial, algo que rara vez hacía, y até mi cabello con firmeza. Me miré al espejo y vi a Elena, la Elena que Ricardo amó, la Elena que construyó esa casa, la Elena que no se doblega ante la injusticia. Don Eugenio me había dicho que la entrega debía ser personal, que mi presencia era clave para que entendieran la seriedad del asunto. Él mismo me acompañaría, para dar peso legal a la situación. Su presencia era un escudo, una armadura. Sabía que con él a mi lado no habría espacio para la manipulación o las mentiras. A las 7 de la noche, don Eugenio pasó a buscarme. Su rostro, serio y profesional, me infundió aún más confianza. En el coche le conté algunos detalles de la humillación de la noche anterior, el grito de Sofía, el olor a vieja. Don Eugenio escuchó con atención, su mandíbula apretada. Es una falta grave de respeto, Elena. Y no solo a usted, sino a la memoria de Ricardo, que le confió a usted el cuidado de su hogar y su tranquilidad. Sus palabras me reconfortaron, validando mi indignación. Llegamos a la casa. Mi casa. Las luces estaban encendidas, pero la fachada parecía más fría que de costumbre, sin el calor de mi presencia, sin los aromas de mi cocina. Don Eugenio tocó el timbre con una firmeza que resonó en el silencio. Después de unos segundos, Miguel abrió la puerta. Su rostro, un poco demacrado por la fiesta de la noche anterior, se iluminó con sorpresa al verme, y luego una sombra de preocupación cruzó sus ojos al ver a don Eugenio a mi lado. «Mamá, don Eugenio, ¿qué hacen aquí a estas horas?», preguntó Miguel, su voz un poco tensa. «Miguel, necesitamos hablar con Sofía y contigo». «Es un asunto importante», le dije, mi voz calmada, pero con una autoridad que no usaba con él desde que era un niño pequeño. Miguel nos hizo pasar, su mirada nerviosa. El salón estaba un poco desordenado, con algunas copas y platos sucios de la fiesta. Sofía apareció en ese momento, bajando las escaleras. Llevaba una bata de seda, su cabello rubio un poco desordenado. Su sonrisa se desvaneció al ver a don Eugenio. Sus ojos,
Los mismos que me lanzaron fuego la noche anterior, ahora reflejaban una mezcla de confusión y cautela. Suegra, don Eugenio, ¿a qué se debe esta visita?, preguntó Sofía, su voz tratando de sonar indiferente, pero con un matiz de nerviosismo. Se cruzó de brazos, como si estuviera a la defensiva. Yo saqué la carta de mi bolso. El papel blanco, impoluto, contrastaba con el ambiente tenso. Sofía, Miguel, hemos venido a hablar sobre la casa, sobre esta casa, dije, haciendo un gesto con la mano hacia el salón. Miguel me miró, perplejo. Pero mamá, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? Sí, Miguel, hay un gran problema, y se llama falta de respeto, humillación y abuso. Algo que, lamentablemente, Sofía ha practicado conmigo de forma constante, y tú has permitido con tu silencio. Le respondí, sin rodeos. Mis palabras fueron como dardos, directos al corazón de la verdad. Sofía soltó una risa forzada. Ay, suegrita, ¿de qué habla? ¿Ahora viene con dramas? ¿Si se puso de mal humor por lo de anoche? Silencio, Sofía, le interrumpió don Eugenio, su voz grave y autoritaria. La interrupción fue inesperada, y Sofía se quedó con la boca abierta, sorprendida por la contundencia del abogado. Él, con su seriedad innata, le entregó la carta a Miguel. Miguel, Sofía, esta es una notificación legal. Por favor, léanla con atención. Miguel tomó el sobre con manos temblorosas. Sofía se acercó a él y juntos empezaron a leer el documento. Yo observaba sus rostros. Miguel, pálido, sus ojos recorriendo las líneas con incredulidad. Sofía, con una mueca de desprecio al principio, que poco a poco se transformó en una expresión de absoluto shock. Su boca se abrió, sus ojos se agrandaron, su tez se enrojeció. El olor a vieja se le había convertido en el olor a realidad. ¿Qué es esto? Esto es una locura, exclamó Sofía, su voz de repente aguda y llena de pánico. ¿Cómo que la casa es suya, suegra? Esto no puede ser. Esta es la casa de Miguel. No, Sofía, esta es la casa de Elena, corrigió don Eugenio con calma. Como bien dice el documento que tienen en sus manos, la propiedad fue escriturada a nombre de la señora Elena de los Santos, con un usufructo vitalicio. Y en ese mismo documento se establecen las condiciones claras de convivencia y mantenimiento. Condiciones que, lamentablemente, han sido incumplidas de forma reiterada, culminando con la humillación pública de anoche. Miguel levantó la vista de la carta, sus ojos llenos de súplica hacia mí. Mamá, ¿es esto verdad? ¿La casa es tuya? Pero papá me dijo que era para mí. Tu papá la compró para que fuera mi seguridad, Miguel. Siempre fue mía, y tú siempre lo supiste, aunque quizás te hayas olvidado con el tiempo, con el brillo de Sofía y su dinero. Le respondí, mi voz ahora más suave, pero igual de firme. Tu papá fue un hombre previsor. No quería que, el día de mañana, me quedara sin techo, o que me maltrataran en mi propio hogar. Él te puso condiciones a ti, y tú las has ignorado, y Sofía las ha pisoteado. Sofía estaba furiosa. Su cara era un cuadro de indignación y rabia. Esto es una trampa, una mentira. Usted es una vieja manipuladora. ¿Cómo va a ser dueña de la casa, si apenas tiene para vivir en su cuchitril? Su voz, una vez más, se alzó, llena de veneno. La crueldad no tenía límites para ella. El desprecio era tan grande que no podía ver la verdad, o no quería verla. Don Eugenio se interpuso, su figura imponente. Cuidado con sus palabras, señorita. Doña Elena tiene todo el derecho legal y moral sobre esta propiedad, y las cláusulas son claras. O ustedes cumplen con las condiciones que se establecen en esa carta, respeto a doña Elena, buen trato, mantenimiento adecuado de la propiedad y el reconocimiento de su autoridad como usufructuaria, o tendrán 30 días para desocupar la casa. La palabra desocupar resonó en el salón, pesada como una lápida. Sofía se quedó muda. Miguel, en cambio, se dejó caer en el sofá, como si le hubieran quitado el aire. La realidad, cruda y sin adornos, los golpeaba de lleno. ¿30 días? Pero esto es una broma. ¿A dónde vamos a ir?, gritó Sofía, su voz ahora con un tinte de desesperación. ¿Y la niña? ¿Nuestra hija? La niña es mi nieta, Sofía, y ella merece crecer en un ambiente de respeto. Y si ustedes no son capaces de proveer eso, entonces tendré que tomar medidas, le respondí. La casa es grande.
Si van a vivir aquí, van a vivir bajo mis reglas. Eso significa respeto absoluto, que yo decido qué se cocina y cuándo se usa la cocina, y un trato digno en todo momento. Y que se mantenga la casa como yo la he mantenido toda mi vida, sin olores a vieja, pero con el olor a hogar, a familia, a comida casera, a dignidad. Y por cierto, Miguel, esa renta que me pagabas, ¿recuerdas? Ahora la pagarás completa, como se estipula en el contrato de usufructo. Y me la pagarás a mí, no a la cuenta de ahorros que creías que era la mía. Miguel me miró, incrédulo. ¿Renta? ¿Qué renta? La renta de la casa, Miguel. Tu padre la estableció en los documentos. Una cantidad mensual para el mantenimiento y para mi sustento. Dinero que tú creías que te depositaba a la cuenta, pero que en realidad yo siempre usé para pagar los impuestos de la casa, los seguros y las reparaciones, para que no te cargara con eso. Pero se acabó. Ahora te harás cargo de la renta y me la pagarás directamente a mí, le expliqué, la voz firme. Ese era el poder visible subestimado que ellos habían ignorado. El dinero que yo invertía para mantener su casa, para que ellos vivieran cómodamente, sin saber que era mi dinero, mi sacrificio. Sofía explotó. Usted no tiene un peso. ¿De dónde va a sacar esa renta que dice? Esto es un invento para sacarnos el dinero. La renta ya está estipulada en el documento, Sofía. Don Eugenio se lo puede confirmar. Y tengo todos los recibos de los últimos 10 años de todos los gastos que he cubierto con ese dinero. Impuestos, arreglos, incluso el jardinero que viene cada 15 días a cortar el césped, ese que tú creías que era un lujo, todo lo he pagado yo. Con el dinero que, supuestamente, me pagabas a mí, pero que en realidad yo usaba para mantener tu estilo de vida. Le solté, revelando la ironía de la situación. Ella creía que me hacía un favor, cuando era yo la que sostenía la casa. El rostro de Sofía se desfiguró. Esto es una humillación. Usted no puede hacernos esto. Humillación es lo que usted me hizo anoche, Sofía, frente a 20 invitados, en la cocina de mi casa. La humillación es cuando uno se siente pisoteado, ninguneado, desechado por una persona que, se supone, es de su familia. Pero esto es justicia. Esto es poner las cosas en su lugar, le respondí, mi voz sin una pizca de emoción. Miguel, que hasta entonces había estado en silencio, finalmente habló, su voz casi un susurro. Mamá, por favor, no hagas esto. No podemos irnos. ¿Y Elenita? ¿Y nuestros planes? Tuvieron todo este tiempo para pensar en sus planes, Miguel, y para pensar en mi bienestar, pero lo único que hicieron fue pisotearme, le dije, mi corazón un poco más blando por mi hijo, pero mi determinación intacta. La decisión es suya. O aceptan las condiciones o buscan otro lugar para vivir. Y si eligen quedarse, a partir de hoy, la cocina es mi dominio. Y los olores a vieja se van a quedar, porque son los olores de mi hogar, de mi cocina, de mi vida. Y la próxima vez que te quejes, Sofía, recuerda que te estoy invitando a comer en mi casa. En ese momento, el joven camarero de anoche, que Sofía había contratado, apareció por el pasillo, con una bandeja vacía en la mano, supongo que para recoger alguna copa olvidada. Al vernos, se detuvo, como si no quisiera interrumpir, pero su presencia era una confirmación de que no estábamos solos. Un testigo inesperado de la escena. El mismo testigo que había escuchado el grito de Sofía la noche anterior. Y ese pequeño detalle, su presencia silenciosa, le añadió un toque aún más agudo a la situación. El momento icónico, la revelación del poder, se estaba dando frente a un público, aunque fuera un solo espectador. Sofía, al verlo, se sintió aún más expuesta, más humillada. Su rostro se volvió un espectro. «¡Lárgate de aquí! ¡Tú también!», le gritó al pobre muchacho con una furia descontrolada. El joven, asustado, salió corriendo. Don Eugenio carraspeó. «El plazo es de 30 días. Si para entonces no hay un cambio claro de actitud, y si no aceptan las condiciones y firman un nuevo acuerdo de convivencia que la señora Elena les propondrá, se iniciarán los trámites de desalojo. Legalmente no tienen nada que hacer. La casa es de doña Elena». El silencio que siguió a las palabras de don Eugenio fue ensordecedor. Sofía, con la boca abierta, los ojos desorbitados, miraba la carta como si fuera un monstruo. Miguel, con la cabeza entre las manos, no podía creer lo que estaba pasando.
Yo, en cambio, sentía una extraña calma. Había hablado, había puesto las cartas sobre la mesa. La verdad, a veces, es la más dura de las armas. Me puse de pie. Piénsenlo bien. Y por favor, recojan el desorden de la fiesta. Esta casa merece ser cuidada. Don Eugenio me acompañó a la puerta. Al salir, la noche se había vuelto más oscura, pero el cielo estaba despejado. Sentí una ráfaga de viento fresco que me acarició el rostro. Me dije a mí misma, ahora sí, Elena, ahora sí, has recuperado tu casa, tu dignidad, tu voz. La fiesta de Miguel ya no me parecía tan importante. Lo importante era que, a partir de hoy, la música que sonaría en esa casa sería la mía. Y Sofía, con su olor a vieja, tendría que acostumbrarse a bailar a mi ritmo o buscar otra pista. Los días que siguieron a la entrega de la carta fueron extraños, llenos de una tensión palpable. Yo volví a mi pequeño apartamento, pero mi mente estaba en la casa grande, en la batalla que se libraba en silencio dentro de sus muros. No había recibido llamadas de Miguel ni de Sofía. Un silencio ensordecedor, cargado de ira y resentimiento. Supuse que estaban discutiendo, tratando de digerir la realidad, de encontrar una salida a la situación que les había caído encima como un balde de agua fría. La verdad es que no sentía culpa, solo una profunda satisfacción. Había actuado con justicia, con la ley en mi mano. Ricardo me había protegido, y yo estaba haciendo valer esa protección. No se trataba de venganza, sino de dignidad, de recuperar el respeto que Sofía me había arrebatado, pedazo a pedazo, con cada desprecio, con cada humillación. Una semana después de la entrega de la carta, decidí pasar por la casa. Quería ver si algo había cambiado, si mis palabras habían surtido efecto. Don Eugenio me había aconsejado mantener la calma, pero también ser persistente. Elena, no les dé espacio para que se hagan los desentendidos. Su presencia es la que les recordará la realidad, me dijo. Tomé un taxi y me dirigí hacia la que era mi casa. Al llegar, noté que el jardín, siempre impecable cuando yo me encargaba de él, ahora estaba un poco descuidado. Las plantas de jazmín no lucían tan verdes y algunas hojas secas se acumulaban en el suelo. Un detalle pequeño, pero significativo, signo de que mi ausencia no era tan insignificante como ellos creían. Toqué el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato, y para mi sorpresa, fue Sofía quien me abrió. Su rostro, antes tan arrogante, ahora lucía demacrado, con ojeras y el cabello un poco revuelto. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora parecían albergar una mezcla de furia contenida y pánico. «Suegra», dijo, su voz apenas un susurro, sin el tono altivo de siempre. Era la primera vez que la escuchaba así. «Hola, Sofía. Vengo a ver cómo están las cosas». «Y a ver a mi nieta», le respondí, mi voz serena, sin mostrar ninguna emoción. Ella dudó por un momento, como si quisiera cerrarme la puerta en la cara, pero algo en mi mirada, o quizás la sombra de don Eugenio que se cernía sobre ella, la detuvo. «Pase», dijo finalmente, abriendo la puerta más ampliamente. Entré en la casa. El silencio era casi total, roto solo por el sonido lejano de la televisión. El salón, donde se había celebrado la fiesta, todavía tenía algunas marcas de la noche. Una mancha en la alfombra, un par de vasos de cristal en una mesita auxiliar. Claramente, no habían hecho mucho por mantener el orden. ¿Y Miguel? ¿Y Elenita?, pregunté, mi mirada recorriendo el lugar, observando cada detalle. Miguel está en la oficina, encerrado. «Y Elenita está con la niñera», respondió Sofía, su voz un poco más fuerte ahora, pero aún con ese matiz de derrota. «¿La niñera?», pregunté, levantando una ceja. «¿Por qué la niñera? Pensé que eras tú quien la cuidaba, o yo». Sofía resopló. «Con todo este lío, no puedo concentrarme en nada. Miguel está insoportable, y usted nos ha arruinado la vida». Me senté en el sofá, como si fuera mi casa, que de hecho lo era. Sofía se quedó de pie frente a mí, con los brazos cruzados, una postura defensiva que antes no le había visto. La dinámica de poder había cambiado por completo. «Nadie les ha arruinado la vida, Sofía. Ustedes la han arruinado solas, con su desprecio, con su falta de respeto. Yo solo estoy haciendo valer lo que es mío,
lo que Ricardo y yo construimos con tanto esfuerzo, le dije, mi voz tranquila, pero con una firmeza inquebrantable. Por cierto, Sofía, ¿qué pasó con el sancocho de la fiesta? ¿Lo tiraron? Ella se quedó muda, sus ojos fijados en los míos. No, no lo sé. El catering se llevó todo lo que sobró. Claro, le dije, con una sonrisa irónica. La comida casera, con olor a vieja, no era lo suficientemente buena para sus invitados, ¿verdad? Ella apretó los labios, pero no respondió. La humillación ahora era para ella. Y la ironía, deliciosa, se me subía a la cabeza como el mejor de los vinos. En ese momento, Miguel bajó las escaleras. Su rostro era un poema de preocupación y cansancio. Sus ojos, al verme, reflejaron una mezcla de vergüenza y desesperación. «Mamá, qué bueno que vienes. Necesitamos hablar», dijo, acercándose a mí. «Claro, Miguel, para eso estoy aquí», le respondí. «Pero no me voy a quedar a cocinar, ni a limpiar. Solo vengo a ver cómo están lidiando con la situación que ustedes mismos crearon». Miguel se sentó a mi lado en el sofá, con la cabeza gacha. «Mamá, por favor, no hagas esto. La carta, la amenaza de desalojo. No podemos irnos. ¿A dónde vamos a ir con Elenita? Es tu nieta, mamá». Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se quebró. Ver a mi hijo así me partía el alma. Pero sabía que no podía ceder. Si lo hacía, todo volvería a ser como antes y mi dignidad se iría por el caño. «Miguel, tú sabes que yo amo a Elenita con todo mi corazón. Y por ella y por ti es que estoy haciendo esto, para que aprendan a valorar, a respetar, a saber de dónde vienen. Esta casa no es solo un techo, es un hogar. Y un hogar se construye con amor y respeto, no con gritos y desprecios». Sofía, que había estado en silencio hasta ese momento, intervino. Su voz ahora un poco más controlada, pero con un tinte de manipulación. «Suegra, de verdad, lo de anoche. Yo estaba muy estresada. Quería que todo saliera perfecto para Miguel. No pensé lo que decía, y lo del olor a vieja fue una tontería. Se lo juro. No quise ofenderla». Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de cocodrilo. Lo sabía. Una táctica vieja como el mundo para ablandarme. «No, Sofía. No fue una tontería. Fue una falta de respeto mayúscula. Y no fue la primera vez. Fue la gota que derramó el vaso», le respondí, sin inmutarme. «Y no te disculpes ahora. Las disculpas tienen que venir acompañadas de hechos, de un cambio real, no de lágrimas falsas. Tu desprecio hacia mí, hacia lo que soy, hacia lo que represento, es algo que no se borra con un par de palabras». Miguel, al ver que las lágrimas de Sofía no surtían efecto, me tomó de la mano. «Mamá, por favor, si nos dejas quedarnos, te juro que todo va a cambiar. Sofía aprenderá. Yo te prometo que nunca más permitiré que te traten así. Te juro que ella te va a respetar. Ella necesita tiempo para entender. Es que no sabe lo que es tener una casa de verdad, con historia. Ella siempre vivió en casas frías, sin alma». Miré a mi hijo. Había una sinceridad en su voz que me llegó, pero también un miedo a perderlo todo. «Miguel, no se trata de tiempo, se trata de voluntad y de reconocer la verdad. Esta casa es mía, y si van a vivir aquí, lo harán bajo mis reglas. No como dueños, sino como inquilinos. Y van a pagar la renta completa, tal como lo estipula el contrato. Y el mantenimiento de la casa correrá por su cuenta, no por la mía. Y la cocina es mi dominio. No quiero más gritos, ni desprecios, ni olores a vieja. Quiero respeto. Y quiero que Elenita crezca viendo a su abuela en paz, no humillada». Sofía, al escuchar las condiciones, soltó la mano de Miguel y se puso de pie, su rostro nuevamente encendido de furia. «Esto es un abuso. Usted nos quiere sacar el dinero y quiere controlarnos la vida. Usted es una tirana. Una tirana que construyó esta casa, Sofía. Una tirana que se ha desvivido por esta familia. Y una tirana que ahora exige lo que le corresponde por derecho y por ley», le respondí, mi voz ahora más elevada, pero aún controlada. «Si no les gusta, ya saben lo que tienen que hacer. 30 días. Y el plazo sigue corriendo». En ese momento, mi nieta Elenita apareció en la puerta del salón. Tenía el cabello rubio de su madre, pero los ojos grandes y curiosos de Miguel. Al vernos a todos tensos, se detuvo.
su carita de pocos años denotando confusión. Sofía, al verla, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Mi amor, mi pobre hija. Tu abuela nos quiere dejar en la calle», le dijo a la niña, usando a Helenita para manipularme, para hacerme sentir culpa. Era la jugada más baja, la más cruel. Pero yo no cedí. Me levanté y me acerqué a Helenita. «Mi amor, mi vida. La abuela nunca te dejará en la calle, pero tu abuela no permitirá que nadie la pisotee en su propia casa. Y tú, mi niña, tienes que aprender lo que es el respeto. Y el respeto no se exige con gritos, sino con el corazón». Le di un beso en la frente, un beso lleno de amor, pero también de firmeza. Volví mi mirada a Sofía. «No uses a la niña para manipularme, Sofía. No funciona conmigo. Y te lo digo de una vez. Si se quedan, Helenita me visitará en la cocina, aprenderá a hacer empanadas conmigo, a sentir el olor a hierbas, a comida casera. Y tú no podrás impedirlo. Porque en esta casa, en mi casa, la abuela tiene un lugar sagrado». Sofía me miró con puro odio. Su rostro estaba desencajado. Miguel, por su parte, miraba de una a otra, desorientado. «Mamá, por favor, danos un tiempo, para pensar, para hablar con un abogado», dijo, tratando de ganar tiempo. «Ya tuvieron una semana, Miguel, y el abogado que tienen que consultar es don Eugenio, el mío. Él les explicará que no tienen ninguna posibilidad legal, porque la ley está de mi lado, y la moral también», le respondí, tajante. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. «Mañana pasaré a recoger algunas de mis cosas, y veré a Helenita. Y la próxima semana, si no tenemos noticias suyas, don Eugenio les enviará un recordatorio. El tiempo vuela, y la dignidad de uno no espera». Salí de la casa, dejando atrás el silencio de la derrota. El sol ya se había puesto, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Sentí que había ganado una batalla, pero la guerra aún no terminaba. Sin embargo, el primer golpe había sido certero. Sofía y Miguel ahora sabían que la vieja no era tan indefensa como creían, que el olor a vieja que tanto la molestaba ahora se había convertido en el olor a libertad, a independencia, a justicia, y que ese aroma, por más que le molestara, ahora se iba a quedar, impregnado en las paredes de mi casa. La semana siguiente, a mi visita a la casa fue, si cabe, más tensa que la anterior. El silencio de Sofía y Miguel se hizo más profundo, más cargado de un resentimiento que podía sentir a distancia. Don Eugenio, fiel a su palabra, envió un recordatorio formal, un segundo documento que enfatizaba las cláusulas del usufructo y el plazo perentorio de 30 días. No hubo respuesta. Era su manera de resistirse, de ignorar la realidad, esperando, quizás, que yo me rindiera o que la situación se resolviera por sí sola. Pero yo no era de las que se rendían, y la realidad, a veces, es implacable. En esos días me dediqué a organizar mis cosas en el pequeño apartamento. Quería estar lista para cualquier eventualidad. También pasaba tiempo en el mercado, comprando ingredientes frescos, probando nuevas recetas. La cocina de mi apartamento, aunque pequeña, se había convertido en mi refugio, mi laboratorio de sabores, mi lugar de sanación. Preparaba mis tamales, mis empanadas, mis guisos, y el aroma a comida casera me envolvía en un abrazo cálido. Era mi forma de reconectar con mi esencia, con la Helena que siempre fui, y que Sofía había intentado borrar. Helenita, mi nieta, no me había llamado. Sabía que Sofía probablemente la estaba usando como arma, o quizás la mantenía alejada para evitar que se encariñara conmigo. Ese pensamiento me dolía, pero me mantenía firme en mi propósito. Sabía que, al final, Helenita me entendería, y que aprendería de mí el verdadero significado del respeto y la dignidad. Faltando apenas 3 días para que se cumpliera el plazo de los 30 días, recibí una llamada. Era Miguel. Su voz sonaba cansada, casi derrotada. «Mamá, ¿podemos hablar? Sofía y yo hemos estado pensando. Y, bueno, creo que deberíamos conversar seriamente», dijo, su voz con un matiz de súplica. «Claro, Miguel. Cuando quieras. ¿Sabes dónde encontrarme?», le respondí, mi voz sin el calor habitual. No quería que pensara que cedía fácilmente. «¿Podrías venir a la casa? Es que Sofía no quiere ir a tu apartamento. Dice que es un lugar muy pequeño y que no se siente cómoda», soltó Miguel,
con una voz que denotaba su miedo a la reacción de Sofía. Sentí una punzada de rabia. La misma Sofía que me había gritado que mi olor a vieja arruinaba su casa, ahora se sentía con el derecho de dictar dónde debíamos reunirnos. No, Miguel. Si Sofía no se siente cómoda, entonces no hay nada que hablar. La conversación será en mi apartamento o en la oficina de don Eugenio. O, si lo prefiere, que Sofía me espere en la casa, pero yo iré como la dueña, no como una invitada. Le respondí, firme. No iba a permitirle más imposiciones. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Miguel suspiró. Está bien, mamá. Entiendo. Le diré a Sofía. Te llamo más tarde para confirmar. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Era una pequeña victoria, pero significativa. Sofía estaba empezando a entender que las reglas habían cambiado, que ya no era ella quien imponía las condiciones. Unas horas más tarde, Miguel volvió a llamar. Mamá, Sofía y yo hemos decidido que... Bueno, que iremos a tu casa. Al apartamento, quiero decir. ¿Podríamos ir esta misma tarde? Queremos hablar de los papeles. Claro, Miguel. Aquí los espero a las 6. Y por favor, sean puntuales, le dije, mi voz aún controlada. A las 6 en punto, el timbre de mi apartamento sonó. Abrí la puerta y me encontré con Miguel y Sofía. Miguel tenía el rostro preocupado y Sofía era un cuadro. Su cabello estaba prolijo, pero sus ojos estaban inyectados en sangre, como si no hubiera dormido en días. Llevaba un vestido sencillo, nada de los lujos de antes. La arrogancia había sido reemplazada por una especie de resentimiento silencioso. Pasen, les dije, mi voz neutral. Se sentaron en el sofá, Miguel a mi lado y Sofía en la silla individual, lejos de mí. El apartamento se les debió de hacer diminuto, acostumbrados como estaban a los espacios amplios de la casa grande. Yo me senté en mi sillón, frente a ellos, sintiendo que tenía el control de la situación. Bueno, ¿de qué quieren hablar?, les pregunté sin rodeos. Miguel fue el primero en hablar. Mamá, hemos leído los documentos con más calma y, bueno, don Eugenio tenía razón. La casa es tuya. Siempre lo fue. Su voz era un hilo, lleno de arrepentimiento. Y papá fue muy inteligente, nos dejó sin posibilidades. Sofía, con un resoplido, intervino, pero esta vez con un tono diferente, sin la agresividad de antes. Sí, suegra, lo admito. Nos equivocamos. Yo me equivoqué. Fui una estúpida. Jamás imaginé que la casa fuera suya. Creí que Miguel era el dueño. Creíste que mi silencio era debilidad, Sofía. Creíste que mi paciencia era ingenuidad. Y creíste que mi amor por Miguel y Elenita te daba derecho a pisotearme, le dije, mirándola fijamente a los ojos. Pero te equivocaste. Y Miguel se equivocó al permitirlo. Las palabras, duras pero necesarias, resonaron en el pequeño apartamento. Sofía bajó la mirada, incapaz de sostenerme la mirada. Miguel, en cambio, asintió lentamente. Tienes razón, mamá. Fui un cobarde. Debí haberte defendido. Debí haberte explicado a Sofía quién eras tú y lo que significaba esta casa para ti, dijo Miguel, sus ojos brillando con lágrimas. Perdóname, mamá. De verdad, me siento terrible. Mi corazón se ablandó un poco al ver a mi hijo así. Las lágrimas de Miguel eran genuinas, no como las de Sofía. Pero el perdón no era fácil. El daño había sido profundo. El perdón no se pide, Miguel. Se gana, con hechos, no con palabras, le respondí. Y no se trata solo de que yo los perdone. Se trata de que ustedes aprendan a valorar, a respetar, a entender el verdadero valor de las cosas y a entender que el olor a vieja que tanto le molestaba a Sofía es el olor de la sabiduría, de la experiencia, del amor incondicional, un olor que ella nunca tendrá porque le falta corazón. Sofía, al escuchar mis palabras, levantó la cabeza. Sus ojos seguían reflejando dolor, pero también una incipiente comprensión. Entiendo, suegra. De verdad, entiendo que fui una estúpida y entiendo que lo del olor a vieja fue la peor cosa que pude haber dicho. Le juro que no volverá a pasar, y prometo que me esforzaré por cambiar, por tratarla con el respeto que se merece. Yo la miré, analizando sus palabras. El tono era diferente, más humilde, pero aún así no podía confiar plenamente. La herida era muy profunda. Está bien, Sofía, me alegro de que lo entiendas,
Pero las palabras no bastan. Necesito ver hechos. Necesito ver un cambio real, le dije. Y para eso he preparado un nuevo acuerdo. Un acuerdo de convivencia que firmaremos para que no haya dudas. Saqué de mi escritorio un folder, donde tenía el nuevo acuerdo que don Eugenio me había ayudado a redactar. No era un desalojo, sino un nuevo contrato de convivencia. Las condiciones eran claras. Primero, el reconocimiento explícito de mi usufructo vitalicio sobre la casa y mi autoridad como dueña. Segundo, el pago mensual de una renta justa, que cubriría los gastos de mantenimiento, impuestos y mi propio sustento, que Miguel me depositaría directamente a mi cuenta. Tercero, el respeto absoluto hacia mi persona, mis costumbres, mis pertenencias y mi espacio, especialmente la cocina, que sería mi dominio. Cuarto, la obligación de Miguel y Sofía de mantener la casa en perfecto estado, realizando las reparaciones necesarias y cuidando el jardín. Quinto, la libertad de Elenita de venir a mi apartamento cuando quisiera y de pasar tiempo conmigo en la cocina, aprendiendo mis recetas sin la interferencia de Sofía. Y finalmente, una cláusula que estipulaba que, en caso de incumplimiento de cualquiera de estas condiciones, el acuerdo se disolvería y se procedería al desalojo. Les entregué el documento. Miguel y Sofía lo leyeron con atención. Sus rostros reflejaron una mezcla de sorpresa, incredulidad y, finalmente, resignación. Las condiciones eran duras, pero justas. Les daban una oportunidad, pero bajo mis términos. «Mamá, esto es muy estricto», dijo Miguel, su voz aún con un matiz de súplica. «Estricto es vivir humillada en tu propia casa, Miguel. Estricto es que tu nuera te grite y te desprecie frente a todos», le respondí. «Estas condiciones son para que aprendan a respetar, a valorar, a entender que el amor no da derecho a pisotear a nadie». Sofía, después de un momento de silencio, levantó la vista. «Lo entiendo, suegra. Es justo. Lo aceptamos. Lo firmaremos». Miguel la miró, sorprendido. «Sofía, ¿estás segura?» «Sí, Miguel. Estoy segura. No tenemos otra opción. Y quizás es lo que necesitamos. Una lección para aprender a ser mejores personas», respondió Sofía, y por primera vez sentí que sus palabras eran sinceras, que algo había cambiado dentro de ella, que la humillación, la vergüenza y el miedo a perderlo todo la habían transformado. En los días siguientes, el acuerdo fue firmado en la oficina de don Eugenio, con todas las formalidades legales, y entonces la nueva realidad se estableció. Yo volví a la casa, no como una invitada, sino como la dueña, y mi presencia allí marcó un antes y un después. Los primeros días fueron difíciles. Sofía todavía estaba resentida, pero se esforzaba por cumplir las condiciones. Ya no me gritaba, ya no despreciaba mis recetas. Incluso me preguntaba si necesitaba ayuda en la cocina, aunque siempre con cierta distancia. Miguel, por su parte, se esforzaba por compensar su silencio. Me trataba con más cariño, me preguntaba cómo estaba, se preocupaba por mi bienestar, y la renta, puntualmente, era depositada en mi cuenta. Lo más hermoso fue la reacción de Elenita. Al verme de nuevo en la casa, corriendo por los pasillos, con mis ollas y mis aromas, me abrazó con fuerza. «Abuela, te extrañé mucho», me dijo, su voz pura y sincera. Y desde entonces, Elenita se convirtió en mi sombra. Venía a la cocina conmigo, me ayudaba a picar las verduras, a amasar la harina. Le encantaba el olor a especias, a pan recién horneado. Y yo le enseñaba mis recetas, mis secretos, mis historias. El olor a vieja se había convertido en el olor a abuela, a tradición, a amor. Un día, mientras Elenita y yo estábamos en la cocina preparando unas empanadas, Sofía entró. Nos observó por un momento, en silencio. Luego, se acercó a la mesa y con una voz suave me preguntó: «¿Suegra, podría enseñarme a hacer la masa de las empanadas? Las de Elenita quedan muy ricas, pero las mías siempre quedan duras». Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que Sofía me pedía algo así, que reconocía mi conocimiento, mi habilidad. La miré a los ojos y vi una chispa de humildad, de deseo de aprender. «Claro, Sofía. Ven, acércate. Te enseñaré el secreto de la abuela», le dije, y le extendí la mano.
invitándola a unirse a nosotras. Ese día, las tres, abuela, madre e hija, compartimos la cocina. El aroma a harina y aceite se mezcló con las risas de Helenita y con una nueva melodía, la de la reconciliación. Sofía, torpe al principio, se fue soltando y sus manos, que antes solo conocían el lujo, ahora se manchaban de harina. Aprendió a amasar, a rellenar, a freír, y al final comimos las empanadas, hechas con las manos de las tres, con un sabor especial, un sabor a nueva oportunidad. No la perdoné del todo, no de la noche a la mañana. El camino hacia la verdadera reconciliación es largo y lleno de obstáculos, pero sí le di una oportunidad. Una oportunidad para que aprendiera, para que creciera, para que entendiera que el valor de una persona no se mide por su dinero, sino por su corazón, y que el respeto, la dignidad, no tienen precio. Ahora, la casa es un verdadero hogar. Los olores a vieja siguen allí, pero ahora son bienvenidos, apreciados, celebrados. Sofía, con el tiempo, se ha vuelto más amable, más considerada. Y Miguel, mi hijo, ha aprendido a valorarme, a defenderme, a reconocerme como la matriarca, como la dueña de la casa. Mi vida ha recuperado su brillo. Sigo cocinando, sigo cuidando el jardín, sigo compartiendo mis historias con Helenita. Y ahora, a veces, también con Sofía. No somos las mejores amigas, no, pero somos una familia que ha aprendido a respetarse, a convivir, a valorarse. Y eso, para mí, es la mayor de las victorias. Recuerdo la noche de la fiesta, el grito de Sofía, el olor a vieja que me hirió tan profundamente. Pero también recuerdo el jacarandá en mi jardín, el susurro del viento, la luz de las estrellas que me guió en la oscuridad. Y me doy cuenta de que, a veces, un grito de desprecio puede ser el catalizador para encontrar tu propia voz, para recuperar tu dignidad, para florecer de nuevo. Porque una vieja, como yo, no solo huele a historia, sino también a la fuerza indomable de quien sabe quién es y cuál es su lugar en el mundo, especialmente en su propia casa.